Buenas tardes, este es Francisco Lario de Revista Abril. Eh, Tengo el gusto de entrevistar a Humberto Belli, sociólogo y ex ministro de Educación de Nicaragua. Bienvenido, Humberto, y gracias. Gracias, Francisco. Un gusto estar con ustedes. Lo primero que tengo que decirte, me va a tomar un minuto, es que quiero explicar por qué me agrada que hayas aceptado mi invitación a conversar frente a la audiencia de Revista Abril. Y aunque parezca un poco extraño, la razón fundamental eh, en el contexto de nuestra cultura, no digo cultura política, sino digo cultura en general, es que me interesa que hablemos porque yo sé que no estamos de acuerdo en mucho, que no estoy de acuerdo más bien en muchas de las cosas que has planteado en cuanto a los problemas políticos de Nicaragua, eh, que vienen a mi manera de ver de un cierto sector de opinión, cierto sector quizás ideológico, cierto sector de la sociedad, lo cual es perfectamente natural y es tu derecho y es el derecho a la verdad privada de cada uno, individual o de grupo. Pero como yo creo que la verdad de cada uno, la verdad privada es una cosa y la verdad pública hay que construirla entre todos y requiere verificación, a mí me gusta la idea de que precisamente cuando hay posiciones que parecen ser diferentes o encontradas, pues que se deje que las ideas choquen, ¿no? Para que haya esa creación del discurso común cuando se puede. Y agradezco mucho que estés porque yo he hecho críticas que en ocasiones han sido muy fuertes acerca de tus posturas públicas, no como de persona privada, lo cual no solo es mi derecho, sino también mi obligación hacer las críticas. Pero lo que sí te quiero aclarar es que yo no critico al individuo privado que las expresa, más bien a ese tengo que felicitarte por atreverse a escribirlas, a someterlas a discusión, sean o no aceptables o sean escandalosas para los demás. Esto es una práctica que yo creo que es esencial que cultivemos para una cultura democrática. Y de hecho al individuo privado lo que yo quiero hacer es felicitarlo por haber celebrado recientemente sus 50 años de matrimonio, Gracias. ¿verdad? Eh, por eso me ¿Verdad que? gustaría que habláramos, entre otras cosas, de algunas de esas opiniones y posiciones con las que yo no concuerdo, que me han parecido en su momento erradas. Pero esta vez mi idea es empezar más bien por un artículo reciente tuyo que yo encontré muy interesante. Me atrevería a decir sin humildad que me parece que ronda la verdad y que nosotros republicamos en Revista Abril. Eh, y para que se te deje una idea, o que estoy seguro que la tenés, para ilustrar un poco lo que te decía antes de la cultura nuestra, de Nicaragua, te cuento como una anécdota que la revista ha recibido críticas de algunas personas solamente porque te publicamos. Eh, Entre los críticos no recuerdo a nadie que me haya hecho un argumento que ataque el contenido del artículo. Así estamos. Yo considero que es una cultura enferma la que tenemos, eh, y ojalá tengamos oportunidad de hablar de este tema de la enfermedad de la cultura más adelante. Pero bueno, vamos al artículo. Eh, yo diría que el artículo es disonante en medio del coro de los políticos tradicionales que marcha sin escuchar las críticas hacia un proceso de elecciones con Ortega, asumiendo, o más bien queriendo que asumamos que el proceso tiene sentido y que es la opción más efectiva desde el punto de vista del pueblo democrático como un medio para salir de la dictadura. Tu artículo es, para mí, la duda que rebalsa ese vaso de falsas expectativas y que dice lo que creo que la mayoría sabemos, que no existe ni precedente ni evidencia contemporánea que nos dé esperanza de que Ortega va a dejar el poder a través de elecciones. Y luego, ¿verdad? Por aquí quiero comenzar, está el corolario de tu artículo. Y te cito, no es cierto que más tarde, sobre todo si es negada la vida electoral, no puedan conseguirse recursos o armas de la diáspora y gobiernos cómplices. A ver, más tarde hablemos de la lógica de la propuesta electoral, pero por ahora quisiera que nos centráramos en la posibilidad o probabilidad de una guerra. No es esto lo que nos enseña la historia, que yendo las cosas como van, lo más probable es que terminemos en violencia armada. Sí, eso es lo que yo advertí en el artículo.
Cuando todas las puertas pacíficas se cierran, al pueblo solamente le quedan dos alternativas: o someterse pasivamente a la tiranía y decir, pues vamos a sufrir indefinidamente esta situación, o nos rebelamos. Y siempre hay un grupo, usualmente un puñado de gente que se rebela, a veces con éxito, a veces sin éxito, pero la rebelión es una posibilidad no solamente real, sino incluso deseable. Yo personalmente prefiero la rebelión al sometimiento a la tiranía. Y me gusta una frase que pues es de la izquierda, con la cual yo no comulgo, pero patria libre o morir. Quienes gritaban ese grito, perdonando la redundancia, estaban haciendo muy claro de que para ellos no había más opción que obtener la libertad luchando o morir en el proceso, pero no iban a aceptar algo que no fuera una de las dos cosas, o libertad o muerte. Y yo creo que debe de haber, y debemos de haber muchos nicaragüenses en ese estado mental, estar dispuestos a luchar contra la tiranía de Ortega a como dé lugar, hasta la máxima consecuencia, arriesgándolo todo. Ojalá que se pueda forzar un proceso electoral. Va a ser sumamente difícil. Ayer publiqué un artículo sobre el tema, exhortando más bien a que, aunque no hayan garantías suficientes para una elección transparente, observable, limpia, etcétera, si logramos tener un ejército de fiscales y una forma de observación independiente, podríamos presentarle una buena batalla al gobierno. Nos van a robar las elecciones, pero si nosotros tenemos un líder ganador o una fuerza ganadora que obviamente ante los ojos de los fiscales y de la observación ganó las elecciones, el gobierno de Ortega padecería una tremenda deslegitimación. Más bien se podría legitimar al ganador popular de esas elecciones. Eso no quiere decir que le van a dar el poder a él. Se va a crear una especie de paralelismo, una especie tal vez de gobierno en el exilio, o un gobierno sombra, o un Guaidó que puede recibir recursos económicos y que podría eventualmente facilitar una especie de alzamiento armado. Bueno, pero te insisto, pues el alzamiento armado yo sé que es durísimo y yo no lo veo como una panacea ni como la solución deseable, pero la veo como que puede ser la solución inevitable. Bueno, sobre la lógica esa de las elecciones con condiciones imperfectas, quisiera que habláramos después. Pero nada más, sobre si esto es izquierda o derecha, el derecho a la insurrección es reconocido, ¿verdad? Y encima de eso está en documentos tan izquierdistas como la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad? Y la frase aquella de Jefferson, brutal, que dice que el árbol de la libertad de vez en cuando hay que regarlo con la sangre de tiranos, ¿no? De Thomas Jefferson. Nadie que sea asociado con el movimiento leninista, por cierto, ¿no? Sí. Pero aquí, lo que me llama la atención, ¿a qué se debe que hagas en este momento públicamente esa advertencia? ¿Y hasta qué punto los políticos que conoces de la alianza y de la coalición están claros de la gravedad de este momento y de que realmente existe ese dilema? Pero no es primera vez que me refiero a esto. Ya hace algunos meses atrás advertí de ese peligro y esa disyuntiva. Ahora lo he vuelto a ser un poco más claro y lo voy a seguir martillando sobre eso, porque yo creo que es importante que la oposición tenga preparado un plan B y un plan C. El plan A es el plan de las elecciones. Si este no funciona, ¿cómo van a reaccionar? No queremos guerra. Bueno, entonces va a haber que hacer un plan de resistencia pacífica, cívica, bien organizado a lo Gandhi, que requiere mucho heroísmo. Y si eso tampoco funciona, pues tiene que haber un plan C. Pero tiene que haber no nos podemos ilusionar con que la única salida es la salida electoral. Bueno, yo no estoy ilusionado en lo más mínimo con eso. Yo creo que la mayoría de la gente no está ilusionada. Pero veamos otra cosa que me llamó la atención de tu artículo, que habla del posible resultado de una rebelión armada. Y esto sí me sorprendió un poco, porque decís, producirá una nueva dictadura, y decís, no necesariamente, depende de sus protagonistas. Y en el 48, Figueres en Costa Rica lideró una revolución que trajo la paz y la democracia, ¿no? Pero ¿a quién tenés en mente en el paisaje nicaragüense actual que pudiera jugar el papel de Figueres? No tengo, en este momento no tengo a nadie en mente, aunque sé que hay personas que ahorita están enfrascadas en la lucha cívica, que más tarde podrían abanderar una lucha de otra naturaleza y que tienen credenciales democráticas.
Para mí lo importante es que quienes lideren esta insurrección, si acaso es necesario, porque se nos cerraron todas las puertas, sean personas con principios democráticos. Hay mucha gente que tiene escepticismo con respecto al resultado de una insurrección porque se refieren a lo que ocurrió en 1979, cuando el Frente Sandinista y el pueblo nicaragüense derrotaron a Somoza. No vino la libertad, vino más bien un gobierno autoritario, pero esto fue no producto de que haya habido insurrección armada, fue producto de que quienes lideraron ese movimiento armado eran personas con convicciones ideológicas autoritarias. La mayor parte de los líderes eran marxistas-leninistas, y el marxismo-leninismo no cree en la democracia representativa, cree en la dictadura de un partido. Y eso fue lo que trajo la dictadura. Claro, otro tema para mí importante de irse más a fondo, porque el problema es que uno puede atribuir la naturaleza autoritaria del resultado a la ideología particular de este grupo, pero también tiene mucho que ver la tradición autoritaria en general de nuestra cultura. Y quisiera pasar ahora a que en tu artículo, me parece, por la lógica interna del artículo, el texto es básicamente una condena a la oposición nicaragüense, implícitamente. Es un señalamiento de su fracaso moral y político, y las palabras son duras, pero es lo que yo entiendo de la lógica interna, porque te cito aquí, dice: ¿cómo no preferiría probar al máximo, dice, enfrentar cívicamente en las calles a la tiranía sin disparar un tiro, con masas de ciudadanos dispuestos a jugarse el todo, imitar la resistencia heroica de Gandhi, quien logró doblegar pacíficamente al imperio inglés, ¿verdad? Pero luego añadí que si uno es realista y no confunde los deseos con la realidad, es inevitable concluir que estas opciones no son muy probables. Es decir, la oposición a la cual has estado apoyando dice proponer una lucha no violenta o cívica, le llaman, como la que ejemplificó Gandhi, pero en realidad yo creo que la población mayoritariamente lo cree, carece esta oposición de la estatura moral, la voluntad, el carisma y la perseverancia para conducir una lucha así. De hecho, no la inician. De hecho, no permite. Permíteme. Yo no he dicho que la oposición carece de la moral y el carisma, ¿verdad? Pero está implícito en el comentario, porque la verdad es que no solamente no inician la lucha no violenta. De hecho, cuando he estado en marcha, y esto me consta, la obstaculizan. Lo cual ha descubierto que la pose gandiana es eso, es una pose. Entonces hay que preguntarse qué es lo que se oculta detrás de la máscara. Básicamente es como un gandismo sin Gandhi y sin lucha no violenta, dedicados absolutamente a gestiones internacionales en embajadas y gobiernos extranjeros, y a prepararse como que vivieran en una democracia para tendidos electorales, compitiendo entre ellos, con miras a ver qué peso tiene cada quien para ocupar una casilla y luego ministerio y esto y lo otro. A eso se dedican, pero a la organización de la lucha no violenta, no. Sí, es una pregunta, es un tema bien difícil. ¿Hasta qué punto realmente no lo están haciendo como deberían de hacerlo? En Nicaragua se intentó una especie de insurrección cívica en el 2018 que la aplastaron a... No fueron ellos, sí, pero no fueron. La insurrección cívica que se intentó en el 2018 no fue iniciada por los que actualmente ocupan digamos, la representación de la oposición. No eran estos personajes, más bien estos personajes, nos consta, obstaculizaron esa lucha. No estoy claro que la hayan obstaculizado, no, me lo tendría que explicar bien porque no lo entiendo. La insurrección fue popularísima, fue el pueblo de todos los estratos sociales que se levantó masivamente. Yo participaron gente de obreros, participé yo, participamos vos, mucha gente de todos los estratos nos lanzamos a protestar en las calles varias veces y fue aplastado sangrientamente. ¿Por qué no ha seguido esta lucha vigorosa, callejera, de resistencia pacífica? O ha hecho falta planificación y valor, o ha sido muy efectivo el gobierno en abortarla. Hemos visto, pues la policía apenas se reúne 5 o 10 personas en un zaguán, en una calle, le cae encima. Entonces ha llegado a un control extremo de la calle,
a través de la fuerza, es difícil romper. Solo se podría romper con muchos miles de personas simultáneamente saliendo a la calle, exponiéndose a los palos, exponiéndose a la represión, que es parte de la filosofía gandhiana, que hay que hacerlo y no se está haciendo suficiente. En eso, para hacer eso, pero para hacer eso necesitas un liderazgo que dé el ejemplo, que sea creíble, que tenga estatura moral, que contenga carisma y que sea perseverante. No existe nada de eso en la oposición. A los ojos de la población, o sea, ¿cómo va a haber un movimiento gandiano sin un Gandhi y sin siquiera intentos de hacer la lucha de esa manera? Bueno, yo he visto algunos líderes que están figurando en la Alianza Cívica y en la coalición que sí han participado en amagos de manifestación. Algunos de ellos han sido arrestados, otros han sido reprimidos por la policía. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que hace falta bastante más, bastante más. En eso podemos decir que medio coincidimos, pues no soy tan extremo en pensar que no han hecho nada, pero sí que hace falta mucho por hacer y también se necesita apoyo popular, es decir, no basta con que los líderes más visibles vayan a la calle a exponerse, sino que tienen que ir acompañados de mucha gente. Pero vos sabes que la gente no te acompaña si no cree en vos. Ah, claro. Y es una realidad objetiva, medida, que la gente en su mayoría no cree en las figuras de la oposición actual. Y más bien es inteligente de su parte no irse detrás de gente en la que no creen. O sea, aquí hay un problema de credibilidad, de establecer estatura moral y liderazgo y carisma. Claramente eso no es para cualquiera. No es cualquier persona la que tiene el valor de hacerlo y la estatura, ¿no? Pero yo diría también, Francisco, que no seamos hipercríticos de nuestros líderes. Hace poco salió un artículo de Orozco muy bueno, Confidencial, hablando sobre uno de los defectos de la cultura nicaragüense, que le tiramos piedras a todo el mundo, somos súper críticos, buscamos el líder perfecto. No, pero es que el problema es que la gente no... con una vara muy estricta a los demás. No, el problema es que primero la vara se mide por los resultados. Y en segundo lugar está el problema de la frase nuestros líderes. El problema es que para la gente esta oposición no son sus líderes. Si fueran sus líderes sería otra la respuesta. O sea, no se puede evadir ese tema que es central diciendo, bueno, no critiquen. No, o sea, el objetivo aquí es que exista por lo menos un gobierno de Nicaragua que no mate, que sea de alguna manera representativo, y eso lo compartimos. Y si estamos haciendo la crítica es porque observamos lo que los líderes que dicen representar hacen, y observamos sobre todo, más que todo, que para la gente estos no son sus líderes. Entonces hay un vacío en ese sentido. Dicen un vacío de legitimidad, no solo en el gobierno, sino del lado de la oposición, que es peligrosísimo para un país, ¿no? Sí, pues, pero si aterrizamos en nombres y apellidos, pues yo veo gente como Félix Maradiaga, Violeta Granera, Juan Sebastián Chamorro, Lester y otros muchos miembros de la oposición que se han arriesgado reiteradamente y han estado muy activos, pues, en distintos escenarios. Tal vez no han hecho todavía el clic con el pueblo. Hace falta esa especie de chispa para que el pueblo se sienta identificado con ellos. Pero pues es un proceso que todavía no lo hemos visto desarrollarse plenamente. Pues. ¿Y por qué crees vos que las encuestas son tan desastrosas? Los estudios de opinión, sabiendo pues que hay limitaciones en los estudios de opinión, pero tenemos los estudios de opinión y tenemos la información electrónica. ¿Por qué crees vos que es tan desastrosa la percepción que hay de todos los grupos políticos de oposición en Nicaragua en la población? Porque son liderazgos que surgieron hace poco tiempo. Es decir, antes del 2018, Ortega había desbaratado los partidos políticos. Y eso perjudicó bastante a los propios líderes, pues, porque en una democracia los líderes de los partidos políticos suman y arrastran cuando hay contiendas electorales. Una vez que cortaste de cabeza la posibilidad electoral, esos liderazgos se evaporan, se debilitan tremendamente. Y solamente queda el liderazgo de calle, el liderazgo valiente.
que comenzó a surgir después del 2018, pero que todavía es muy nuevo. Y estos son líderes, algunos de los que mencioné y otros más que no he mencionado, que les hace falta recorrer el país, les hace falta tener muchísimas reuniones con el pueblo, en los barrios, en los vecindarios, en la región, en los territorios, lo cual también hoy se ha dificultado por el estado policial represivo que tenemos. Si hubiera un estado que te permite manifestaciones, te permite concentraciones, tú vas a Chinandé y reunís 5.000 personas y les hablas, vas a Estelí y reunís 2.000 y les hablas, ahí puedes ir construyendo Pero Humberto, pero ahora está bien difícil hacer eso. Humberto, a ver, como vos decís, aterricemos. El liderazgo que necesitamos, que necesita Nicaragua, no es el liderazgo que hace falta en un país europeo, en Suiza, porque, y ese es parte del problema que yo veo, que todos están pensando como que si el país fuera democrático y que van a trabajar de una manera similar a la que se trabaja en un país democrático y pensar en elecciones y en reuniones, ya se sabe que esa no es la realidad. Y si este liderazgo es incapaz de entender que esa es la realidad y actuar acorde con esa realidad, pueden pasar esperando 10 años y Ortega no va a regalar la democracia. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, estoy de acuerdo que tiene que hacerse ese esfuerzo por estar en los territorios, para estar presente en muchos teatros y sobre todo por demostrar mucha valentía en la calle ante la represión, lo cual ahora, tampoco es garantía pues, de que van a lograr muchas cosas. Pues. Bueno, la historia nunca se detiene, ¿no? Y yo estoy claro de una cosa, es más fácil decirlo que hacerlo, pero quien quiere ser líder de un movimiento democrático contra una dictadura tiene que estar dispuesto a arriesgarse, a menos que adopten la posición de pararse al lado a que le caiga la fruta madura, ¿no? Que muchos de ellos, en mi opinión, parecen estar esperando nada más que un agente extranjero les resuelva el problema y entonces ellos ya van a ocupar ministerios y cargos. No, en eso estoy de acuerdo, Francisco. El líder que en estas circunstancias de lucha contra una dictadura, no contra una democracia, quien lucha contra un tirano, tiene que ser líderes si quieren arrastrar, dispuestos a jugarse la vida. Dispuestos a jugárselo. A jugarse la vida, a arriesgarse a morir. Sí, ahora pasemos a otra cosa porque voy a usar la palabra coqueteo, ¿verdad? Porque me ha parecido como una especie de coqueteo tuyo y de otras personas e instituciones y de otras instituciones en Nicaragua con el ejército. Te incluyo, ¿verdad? Incluyo al funcionario, creo que arnoldista, Francisco Aguirre Sacasa, e inclusive incluyo al diario La Prensa. No creo que pueda decirse que mi afirmación es retórica o sesgada, porque, por ejemplo, el titular que se escogió para tu artículo sobre este tema habla mucho, dice, el pueblo es injusto con el ejército. También están las loas que le canta al ejército el señor Aguirre Sacasa. Y ya no digamos, el homenaje al ejército, que yo creo que a Pedro Joaquín Chamorro lo volvería a matar si estuviera vivo, que el diario La Prensa publicó el año pasado, después del genocidio. Papel de lujo en momentos en que decían que no había papel y seguramente un fuerte ingreso monetario a los dueños del periódico. Pero ¿a qué se debe todo esto? O sea, a los ojos de un laico, esto es escandaloso, pero uno se tiene que preguntar, bueno, ¿qué es lo que esperan? La situación del ejército ha cambiado. Cuando hubo el levantamiento del 2018, por lo menos sacaron un comunicado en donde anunciaron que no iban a reprimir, que ellos no se iban a involucrar. Hubo el problema que surgieron entonces las bandas que armó Ortega y el reclamo que el ejército las desarmara. Y una vez señalé que allá había la dificultad de esa acción, que era casi darle un golpe de Estado a Ortega. Era que el ejército en la constitución nuestra está bajo el poder, bajo el directorio, bajo la dirección del presidente de la República, que es su comandante supremo. El comandante supremo le dice, no desarmen a estos paramilitares. La única forma de desafiar esa orden es desconociendo la autoridad del presidente, es decir, dándole un golpe de Estado. Esto no llegó a suceder, es lo que hubiéramos querido, que hubiera un golpe de Estado realmente. El ejército hubiera golpeado la mesa dura a Ortega y le dice, o quita a estos paramilitares o nosotros le desconocemos su autoridad. No lo hicieron. Y después se ha visto que la alta comandancia del ejército, sobre todo Avilés,
están comprados por Ortega. Él declaró públicamente, y eso fue el año pasado, no fue en el 2018, que Ortega era el presidente legítimo de los nicaragüenses. Ahí se vendió, pues, fue más allá de lo que como jefe del ejército le correspondía. Concederle una legitimidad a un hombre asesino que ha hecho fraude repetidamente en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y se sospecha de que este jefe autorizó por debajera que le dieran armas de guerra a los paramilitares de Ortega. Porque ¿cómo es posible que hayan aparecido con cohetes, lanzacohetes, sí, con ametralladoras de trípode, que son armas que no usa la policía en ninguna parte del mundo? Son armas de ejército, armas de guerra. Entonces, sí, el ejército, mi propia posición ante el ejército ha cambiado. Yo tenía una visión menos crítica, tal vez en el 2018, tenía la esperanza de que por lo menos un sector del ejército se volteara. Sigo teniendo la esperanza que un sector podría romper, un sector que no esté comprado como lo está la cúspide, pero ahora tengo pues esa convicción de que se ha ido viendo poco a poco de que el alto mando, el Estado Mayor y sobre todo Vilés son aliados de Ortega. Sin embargo, Humberto, todos estos comentarios que cito no son del 2018, son ya de julio, agosto del 2019, del año pasado, incluido el homenaje de la prensa al ejército de Nicaragua, que incluyó de manera escandalosa una página entera con un discurso de Daniel Ortega y una página entera con el discurso del general Avilés. Bueno, te quiero aclarar, yo no soy la prensa, ¿verdad? Yo soy miembro del consejo editorial que no tiene mucho juego en ese tipo de decisiones. Esa fue decisión del periódico, poner esa página, fue un capo pagado, aceptaron publicarlo, pero pues yo no tengo vela en ese entierro. Ya. Pero ya para entonces ya tenía la visión diferente, porque el artículo titulado El pueblo es injusto con el ejército también es relativamente reciente, del año pasado. ¿De qué mes? No recuerdo exactamente, pero creo que a mediados del año pasado. Sí, ese era el título. Ese era el título. Yo cuando lo vi, yo dije, pero ¿cómo es posible? El pueblo es injusto con el ejército. Yo lo que sostuve cuando saqué ese artículo es que se estaba llamando al ejército, se le estaba acusando pues de haber sido cómplice en la represión del 2018. Y yo dije que lo que te dije hace poquito, es que el ejército tenía el dilema o de darle un golpe de Estado a Ortega o mantenerse fiel al presidente como establece la Constitución. Entonces había que entender que no era fácil para el ejército en ese instante volteársele. Si ellos le han dicho, porque si ellos le han dicho a Ortega, vamos a desarmar a los paramilitares porque eso no es correcto. Entonces Ortega le hubiera dicho, bueno, sin los paramilitares yo no recupero las ciudades que están tomadas por los manifestantes. Entonces les voy a pedir a ustedes, ejército, que echen su caballería pesada a las ciudades para aplacar esta protesta porque no deja funcionar el país. Entonces, ¿qué va a hacer el ejército ahí? ¿Hacerle caso al presidente y aplastar la protesta ellos mismos o dejar que los paramilitares lo hicieran? Entonces, era una situación bien compleja. Bueno, pero en realidad no es tan compleja la situación porque es una cuestión de los derechos humanos básicos de la ciudadanía y no es compleja en el sentido de que tanto la presidencia como el ejército están violándolo y eso es absolutamente, de todo punto de vista, ilegítimo y hasta ilegal. O sea, ese es un dilema para ellos, pero no debería ser algo que fuera un dilema para nosotros como ciudadanos. No deberíamos ponernos en el lugar de ellos. Ese es el problema de ellos. El problema de nosotros es que ellos tienen la obligación de respetar los derechos de los ciudadanos y no tienen el derecho de aplastarlos. Sí, pero el ejército técnicamente en la insurrección del 2018 no aplastó al pueblo. Fue la policía y los paramilitares de Ortega. El ejército se mantuvo metido en sus cuarteles. Pero vos sabés que un militar no está obligado a aceptar una orden ilegal. Venga de quien venga. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero bueno, pasemos a otra cosa. ¿Vos crees posible que se pueda transitar a la democracia en Nicaragua sin hacer justicia
Es muy difícil. Es muy difícil y ayer tenemos otra situación bien compleja. Si nosotros queremos transitar la democracia vía elecciones, la única forma en que Ortega podría quizás dar elecciones libres es si sabe que su derrota electoral no le va a significar su destrucción familiar, la destrucción de su patrimonio y el peligro de cárcel. Si él siente peligro de cárcel eminente y peligro de perder su patrimonio, se va a aferrar al poder aunque masacre a media Nicaragua. Entonces vos tenés ahí ese dilema. Si le das a él impunidad por sus crímenes, no hay justicia, quedan impunes las barbaridades que hizo y con eso compras la paz, o te afanás en que haya justicia, pero te arriesgas a que no va a haber paz ni salida pacífica. Bueno, yo creo que eso... Yo creo que va a haber una salida violenta, con la salida violenta sí se podría lograr la justicia, con la salida pacífica es muy difícil lograrla, es uno de los dilemas bien peludos en que estamos. Bueno, pero es que, a ver, este es un tema que tenía un poquito más para adelante, pero aprovecho para que lo has mencionado, porque yo creo que hay una premisa falsa ahí, de que es que si le das impunidad a Ortega vas a comprar la paz. Y yo pregunto, ¿no tenemos ya suficiente experiencia de que eso no es así? De que si no hay justicia, y yo entiendo que todo esto es muy difícil, pero que no haya justicia en Nicaragua significa, en términos prácticos, que Ortega y su clan y sus cómplices quedan en posesión de redes de espionaje, armamento, enormes recursos financieros y sobre todo una necesidad de protegerse, porque si pierden el poder real, están acabados. Eso es una realidad dura, ese es el nudo gordiano aquí, ¿no? Que es, para mí, es imposible, verdaderamente imposible concebir un escenario donde Ortega realmente ceda el poder real, porque sin el poder real, él va a tener problemas gravísimos, va a la cárcel o quién sabe qué más le pasa. Así de sencillo. De tal manera de que no se puede comprar la paz con impunidad, porque impunidad quiere decir que él queda de nuevo gobernando desde abajo, y en el momento en que alguien se ocurra decir, bueno, ahora vamos a profundizar las reformas, van a empezar a aparecer los muertos, y va a poder hacer todo tipo de sabotaje. O sea, esto ya lo vivimos, Humberto, en los 90. Y ahora con el agravante de que hoy en día sí existe la espada de Damocles de los crímenes de lesa humanidad. Sí. Yo creo que es iluso pensar por eso en la vía electoral como una salida pacífica hacia la democracia. Y es iluso pensar que se puede pagar paz con impunidad. Yo creo que la impunidad más bien construye el nuevo ciclo de violencia. Tenés razón en casi todo lo que dijiste, excepto en que esto último puede ser matizado. Por ejemplo, en España hubo una guerra civil tremenda donde el caudillo Franco fusiló a innumerable cantidad de españoles. También la izquierda asesinó a centenares de miles de españoles. Se logró ver una transición hacia la democracia en donde no se le pasaron las cuentas a Franco ni a su régimen por los crímenes que de acuerdo a la izquierda había cometido y que son, pues, objetivamente fusiló a mucha gente. Lo mismo sucedió en Chile. Salieron de Pinochet y no se le persiguió a Pinochet. Se le dejó en el ejército, se aguantó su presencia, no se persiguió a los que junto con él reprimieron a mucha gente del pueblo chileno, y el pueblo chileno transitó hacia la democracia. Ahora, el caso de Nicaragua es un poco más complicado porque Ortega ha incurrido en crímenes de lesa humanidad y en eso estoy de acuerdo con vos. Si él pierde efectivamente el poder y se queda completamente indefenso, él no va a aceptar bajarse de la silla, pues, que es lo más probable. Por eso, pues, ojalá pudiera orquestarse alguna forma de transición pacífica, pero yo lo veo sumamente difícil. Y en eso coincido con vos. Sumamente difícil. Además, Humberto, tomaría mucho rato, pero yo creo que el paralelo con España y con Chile es incorrecto, porque son países muy diferentes.
las circunstancias históricas de España, inclusive, digamos, era mucho más en frío, pues, la situación, porque la guerra civil había pasado 30 y pico de años antes. Es verdad que había sido una dictadura muy, muy fuerte. Estaba además el imán de Europa, y un país un poco más desarrollado institucionalmente, incluso Chile, mucho más desarrollado institucionalmente, porque la dictadura de Pinochet, asesina como fue, no era la dictadura de un pandillero con su grupo. Pinochet no ejercía el poder en nombre suyo y de su familia, sino como cabeza de una institución en un país que había conocido por mucho tiempo democracia y mucho más desarrollado institucionalmente. Y encima de todo esto, habría que preguntarse si es posible en las condiciones de atraso institucional y corrupción que existen entre nosotros, que vayas a decir que Ortega permanezca en el poder real o protegido tantos años como Pinochet pasó en Chile, sin que hayan consecuencias graves, sin que hayan asesinatos, sin que haya un regreso al poder de Ortega. No es practicable lo de Chile en Nicaragua ni lo de España. Yo creo que esa es una de las... nosotros estamos en una situación terrible, en la que todas las alternativas son dolorosas y graves y todas implican mucho sufrimiento. Pero yo creo que al menos deberíamos ser realistas para decir, bueno, por este camino se sufre, por este también, pero por dónde hay esperanza, ¿no?, de resolverlo. Y ese es mi problema con estas racionalizaciones, que vamos a la chilena, que vamos a la española, no tienen nada que ver con lo de Nicaragua. Entonces, ¿vos ves como salida única la vía armada? No, no necesariamente. No necesariamente, porque yo sí creo que, independientemente de que va a haber sacrificio las fuerzas políticas sí operan. O sea, la ley de la gravedad existe. Ese es un régimen cuya legitimidad está agotada. Yo creo que la lucha no violenta, ¿verdad? La lucha no violenta que aglutine a todos los sectores realmente, ¿no? Que la gente sencillamente diga, desde los empresarios hasta los campesinos, los pobladores urbanos, a nosotros no nos pueden gobernar de esta manera, no nos pueden tener encarcelados una pandilla de genocidas. Yo creo que se puede de esa manera. Si no hay súbditos, no hay amo. Pero primero tiene que haber un convencimiento de que no hay otra, de que realmente las alternativas que hay ante Nicaragua no son elecciones o lucha armada. Para mí, las elecciones no son ni siquiera una alternativa real, es utópica. Las verdaderas alternativas que hay ante la ciudadanía nicaragüense, y son horriblemente duras las dos, es o lucha no violenta, ¿verdad?, con todos los sacrificios que se implica, o lucha armada. Lucha armada yo no soy tan optimista como en tu caso, porque ¿quién quiere asumir el riesgo de que otro grupo armado tome el poder, ¿no? O sea, realmente aquí lo que debería haber entre la gente de buena voluntad que quiere un cambio verdadero es comprometerse con la lucha no violenta, como supuestamente están, pero no se ve por ningún lado eso. Bueno, yo creo que ahí coincidimos, Francisco. El plan B, que es al que te estás refiriendo, que es el plan del sacrificio no violento a lo Gandhi. Gandhi era un hombre que arriesgó su vida muchas veces, huelgas de hambre prolongada hasta dispuesto a morir. Claro. Y en eso hace falta esos líderes valientes, bien arriesgados, que inspiren al pueblo una mística de lucha no violenta eficaz. Y ojalá que sea esa la salida, porque si esa fracasa, que pudiera llegar a fracasar, porque hay tiranos que, aunque se le pongan enfrente 100 Gandhi, los aplastan. Entonces, Gandhi no hubiera podido tener éxito contra un Stalin o contra un Hitler. Lo tuvo contra el Imperio Británico, que era un imperio muy civilizado. Pero mató mucha gente una también. Pandilla de salvajes como sus secuaces va a ser difícil, pero hay que agotar todos los esfuerzos posibles para que esa sea la salida y no la violencia. Humberto, pero así como Gandhi se nutrió de la cultura hindú, ¿verdad?, de la India, para desafiar un imperio que a nosotros de lejos nos parece de muy buenos modales, ¿verdad?, pero que cometió masacres también en la India. Sí, cometió. No era dulce. Yo estoy seguro que
dentro del pueblo nicaragüense, dentro de la cultura nicaragüense, hay fuentes de fuerza que pueden ayudar a que se dé una cohesión, porque aún en términos militares, digamos, la simultaneidad de acciones puede ser abrumadora, incluso ante un régimen como este. Si ya se vio a comienzos del 2018, ¿no? O sea, no es imposible. Yo tengo esa confianza. Pero bueno, ya vamos llegando al final. Ya te estoy, pero sigo con el asunto de la credibilidad, porque para mí eso es muy importante en el liderazgo. Yo soy, como estamos hablando de la necesidad de justicia para que se transite a la democracia, aparte de que la justicia es un valor fundamental, yo pienso que es correcto esto de ni perdón ni olvido. No me refiero a rencor personal, sino que una sociedad no puede permitir que se cometan crímenes y queden en la impunidad, ni nos podemos permitir olvidar los crímenes que ocurren, ¿no es cierto? De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece, o te pregunto, ¿no te parece que se pierde credibilidad en esto de ni perdón ni olvido cuando se incluye en la dirección de la coalición nacional opositora a un Arnoldo Alemán y socios, digamos, ¿no? Sus representantes? Y es más, voy a irme más lejos que eso. Cuando el coordinador de la Alianza Cívica es nada menos, el coordinador de la Alianza Cívica, es nada menos que el ministro de Educación bajo cuya gestión se convirtió la enseñanza de los niños en un programa de adoctrinamiento militarista y partidario, y que además defendió a sueldo como embajador los crímenes de la primera dictadura del FSLN y solo dejó de hacerlo cuando lo expulsó el gobierno de Estados Unidos. O sea, estos son las personas que se están colocando en la primera fila del liderazgo. Uno no puede hablar con credibilidad de ni perdón ni olvido cuando nos olvidamos convenientemente. Yo no digo ir con rencor personal a castigar ni quitar los derechos a nadie, pero estos son datos objetivos que te estoy dando. ¿Qué opinión tenés? De nuevo, es un tema bastante difícil porque sí, esas personas, muchas de las cuales ahora están en la oposición, fueron cómplices de la dictadura y de las barbaridades que hizo el régimen sandinista en la década de los 80. Y ahora, se puede creer en que hay personas que cambien de verdad, que tengan una conversión, un arrepentimiento, que sería bueno que lo expresaran, es decir, expresar su arrepentimiento, no como hizo hace poco, y lo tengo que mencionar, Dora María Tellez, porque no se sentía responsable de nada de lo que ocurrió en tiempo del régimen sandinista de los 80, porque solo era ministra de Salud. Pero sí, ella y otros personajes que ahora figuran mucho en la oposición fueron cómplices de barbaridad, de un régimen barbárico. El régimen barbárico de Ortega no es de ahorita, desde la década de los 80 lo fue y con lujo. Pero sí pueden haber conversiones reales. Por ejemplo, San Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Estuvo avalando cuando apedrearon a San Esteban, él lo justificó y andaba persiguiendo y echando presos a cristianos para llevarlos a Jerusalén y se convirtió. Y de ser un perseguidor de los cristianos se convirtió en un gran defensor de Cristo y el gran apóstolo de la antigüedad. Entonces, pueden haber esos cambios. No nos podemos cerrar a eso. Pues yo cuando fui chavalo también, y yo colaboré con el Frente Sandinista en los años 70, después abrí los ojos y me volví muy crítico del marxismo, pero tampoco, pues, no sería justo que me dijeran, ve hombre, que vos cuando tenía 25 años fuiste marxista. No, pero es que, perdóname. Pues, la gente cambia. Perdóname, yo también he tenido mis periodos, ¿no? O sea, de diferentes maneras de ver el mundo, pero es que no se trata de eso. Cada persona tiene derecho a explorar el mundo a partir de diferentes perspectivas e incluso a decir en este momento creo tal cosa. Pero estamos hablando de un asunto totalmente diferente. Estamos hablando de cuando ya tenés oportunidad de tener poder y lo ejerces de manera despótica y cruel. Cuando participás en abusos de poder. Eso es muy diferente a tener una ideología. Y entonces estamos en una situación en Nicaragua donde hay un montón de personas que, como bien has dicho, ni siquiera han hecho el mea culpa, porque todo el mundo puede errar.
y regresar lo robado, ya que estamos hablando en términos bíblicos, ¿no? O sea, no solamente me arrepiento, sino que regreso y voy a buscar cómo resarcir. Yo nunca he oído al ministro de Educación decir perdón, y tampoco a la cúpula del Partido Liberal Constitucionalista. La gente no cree en eso. Y sin embargo, están ahí. ¿Y cómo van a gritar ni perdón ni olvido con estas personas ocupando esos puestos? Sí, son contradicciones reales que hay. Y estoy de acuerdo, está poniendo el dedo en una de las llagas. Pero pues de vuelta a lo que había dicho, que es muy distinto cuando la persona ha tenido su situación de poder que cuando no la ha tenido. San Pablo tenía una situación de poder, él era parte de la autoridad que perseguía a los cristianos, pues y cambió. Y también en Rusia cambió Gorbachev, él había sido miembro del Partido Comunista, probablemente fue cómplice durante los asesinatos patrocinados por Stalin y los seguidores de Stalin, y sin embargo se no, era posterior, ¿no? Estaba podrido y dio un cambio tremendo que en gran parte facilitó el hundimiento de la Unión Soviética y el surgimiento de cierta democracia. Es decir, por eso es un tema complejo. Las personas pueden cambiar aunque hayan tenido o no posiciones de poder. Lo importante es que sea un cambio genuino. Y eso se demuestra en las acciones y también se demuestra en un arrepentimiento bien claro, bien concreto. Pero yo te voy a hacer una pregunta, Humberto. ¿Vos crees que los nicaragüenses estamos en condiciones de arriesgarnos con personas que ya sabemos que lo han hecho mal, de tomar un riesgo de nuevo, de darle segunda oportunidad a políticos en Nicaragua? No nos va muy bien con las segundas oportunidades, no sé si has notado eso. Sí, yo prefiero como líderes que no hayan tenido esa involucramiento con el Frente Sandinista de los años 80, definitivamente. Pueden ser compañeros de ruta, pueden ser aliados, pero no me gustaría verlos en una situación de liderazgo. Pero pues también estoy abierto a que hayan cambios genuinos, pues, y que lo demuestren jugándose el todo por el todo en la lucha contra Ortega. Si ellos demuestran una disponibilidad de riesgo, que se están arriesgando su confort, sus bienes materiales y su propia vida con tal de luchar contra Ortega, allí sí podría ver, allí creo que hay un arrepentimiento genuino, que esta persona en realidad cambió. Yo creo que hemos hablado de un montón de cosas. Pero bueno, yo veo que tenemos mucha coincidencia. Y coincidencia importante. Desafortunadamente coincidimos en que la situación es terrible. Y que habría que trabajar duro en el plan B, una resistencia pacífica, heroica, que es sumamente difícil, que requiere líderes muy fuertes, con convicción y capacidad de riesgo, y que ese es el único camino para evitar el escenario pavoroso de una guerra o de una esclavitud indefinida. Que son escenarios intolerables y no son realistas, porque yo estoy convencido de que si no se logra una solución de fondo, la guerra en algún momento viene, y la guerra ya sabemos es como el peor resultado, ¿no? El fracaso más grande. Bueno, si tenés algo que agregar, Humberto. Sí. No, sencillamente, gracias. Creo que como vos decías, este tipo de intercambios son buenos. No importa que estemos discrepando en distintas cosas, ¿no? Hemos discrepado en algunas cosas, pero ha habido una atmósfera entre los dos de mucho respeto y aprecio por lo que el otro está diciendo. Y pues no quiero que nos echemos flores, pero yo creo que este diálogo ha sido un ejemplo bueno de discrepancia y ventilación de puntos de vista distintos dentro de la oposición, buscando una salida. Y ese es el propósito, y la verdad es que tampoco es que seamos nórdicos y que podamos decir las cosas con una calma total, ¿no? O sea, la sangre nuestra es más agitada. Pero muchas gracias, Humberto, te agradezco mucho, y pues que estés bien. Bueno, Francisco, que Dios te bendiga y gracias. Igual, hasta luego.